Hola, mi nombre es Julio Daniel Guerra y en esta oportunidad yo voy a hablar sobre la obra de Boaventura de Sousa Santos, Educación para otro mundo posible. Este autor interpreta de un modo creativo las realidades que habitamos y que busca transformar a través de un modelo sistémico y omnicomprensivo de interpretar el mundo. El sociólogo pone en práctica una pedagogía del desplazamiento y de la escucha. Por ello viaja al sur, denunciando cómo el sur fue sometido a un proceso de silenciamiento ejercido por el conocimiento científico producido en el norte. Esta travesía conceptual que propone Boaventura nos convoca a cruzar la frontera sin renunciar al conocimiento producido desde los centros de poder, pero haciendo una fuerte opción en recuperar, reivindicar y legitimizar otros modos del saber que permitan gestar otras ciencias sociales. En efecto, la epistemología del sur nace y se forja en las luchas contra el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, dando lugar a una nueva ecología del saber. Miradas que no imponen, sino que dan lugar a otras perspectivas para cuestionar y cuestionarse. Miradas que reconocen los conocimientos elaborados más allá de los espacios y las lógicas académicas sin que ello conlleve a desacreditar el conocimiento científico. Esta obra de Boaventura nos convoca a pensar el aula de clase como un campo de posibilidades de conocimiento en el cual maestros, maestras, profesores, profesoras, educadoras, educadores, tengamos la posibilidad de elegir, dar a una pedagogía del conflicto es hacer del aula un espacio de creación y de libertad, en el que entran en tensión el conocimiento como regulación y el conocimiento como emancipación, promoviendo nuevos debates epistemológicos que cuestionen justamente la centralidad de la ciencia como única y legítima fuente del saber. Es allí que desde el rol del educador para la salud nosotros tenemos que poner en juego y en práctica esta producción teórica que nos propone el autor y llevarla hacia una propuesta más amplia en la que nosotros podamos producir nuestro conocimiento, hacernos escuchar, que este conocimiento esté comprometido con procesos de emancipación social y con las luchas contrahegemónicas. Otro mundo es posible y la educación emancipadora desempeña un papel importante en este proceso. Por eso Bonaventura, el autor, nos invita a dialogar con cualquier concepción de la educación, sino con una concepción emancipadora de la educación, aquella que no evita los conflictos, los entiende como parte del proceso pedagógico, es decir, que se trata de una comprensión más amplia y profunda que no reduce la educación a la escolarización, sino que la entiende como un proceso de formación humana presente en toda sociedad. Esa educación forma parte del saber mejor y actuar de forma política en el mundo y en la vida. La educación como un derecho social, como un derecho humano que articula justicia social y cognitiva. Esas concepciones de la educación pueden ser comprendidas en la obra del autor en sus más variadas reflexiones y análisis. Resalto esto porque su fundamentación teórica sobre la base que él va a explicar de su conocimiento, dice que son dos las formas de conocimiento inscriptas en el paradigma de la modernidad. Él habla de un conocimiento regulado y un conocimiento emancipado.
al cual construye desde una visión dialéctica. Para Boaventura, este conocimiento regulado no regula solamente conceptos, sino también valores, prácticas, culturas y cuerpos. El conocimiento emancipado va más allá, liberando a los sujetos y afirmando en la totalidad de su formación humana. Es decir, que Boaventura nos advierte que el conocimiento emancipación no está fuera de la modernidad, sino que fue marginado por la ciencia moderna. Cuestionar la primacía del conocimiento científico como colocándolo en el núcleo de las relaciones de poder, ubicándolo en la relación norte imperial y sur colonizado. Ese conocimiento científico, el conocimiento emancipado, es visto como una forma de saber contextualizado y localizado históricamente. Para esta pedagogía del conflicto, Buenaventura dialoga con la educación básica. Discute que la pedagogía está siendo interrogada por el tiempo en el que vivimos, un tiempo paradojal de conflicto y repetición, lo cual muchas veces nos imposibilita pensar la transformación social. La universidad, sobre todo la pública, considerada como un bien público permanentemente amenazado por las presiones internas y externas, es el foco de los otros 4 capítulos seleccionados en esta obra de Boaventura. Él dice que se va a considerar como un campo de disputa y ha sido históricamente obligada a cambiar, refiriéndose obviamente a la universidad, sobre todo a partir de los años 60, por la paulatina entrada de sujetos diversos, de los sectores sociales no hegemónicos, que entran en conflicto con el conocimiento, con sus saberes y con las experiencias sociales nuevas que van a generar esta lucha de poder. Para una pedagogía del conflicto, en palabras de Boaventura, es un ejercicio de articulación entre las principales reflexiones epistemológicas y el desafío de construir un proyecto educativo para la educación básica. Él se basa en esa posibilidad y novedad de construcción de una propuesta de educación innovadora. El autor, Boaventura, desafía a los educadores, asimismo, a reflexionar cuál sería el proyecto de educación posible y coherente con una visión democrática. Es aquí donde nuevamente entramos en juego nosotros, los futuros educadores para la salud, los profesores en educación para la salud, los licenciados, en plantearse cómo modificamos el conocimiento para mejorar la sociedad. Ese proyecto educativo emancipatorio para combatir el sufrimiento humano, desestabilizando el pasado. Las reflexiones de Boaventura en ese capítulo nos lleva a indagar, en medio de tanto sufrimiento humano causado inexcusablemente, ¿es posible construir una educación que se muestre disconforme con toda suerte de desigualdad e injusticia? La respuesta del autor es radical. Él dice, en sus propias palabras, una educación para el inconformismo debe ser ella misma inconformista. ¿Qué significa esto? Que debe resultar en conocimientos y prácticas que se incomoden frente a ese mismo sufrimiento. El criterio de buen y mal aprendizaje no está, por lo tanto, en la capacidad de la educación de cumplir un proyecto educativo emancipatorio que haga emerger los modelos dominados y emergentes
por medio de los cuales es posible aprender un nuevo tipo de relacionamiento más igualitario y justo entre saberes y por ende entre personas y grupos sociales. Si bien en la pedagogía del conflicto el autor vuelve a comentar que vivimos en un tiempo paradójico, un tiempo de mutaciones producidas por la globalización, la sociedad del consumo y la sociedad de la información, pero también en un tiempo de estancamiento, fijo en la imposibilidad de pensar la transformación social. Algo como que estamos estáticos, vivimos de hecho en un tiempo de conflicto y de repetición. La idea de repetición es la que permite al presente proceso propagar al pasado y al futuro. La verdad es que la repetición del presente es la repetición del hambre y de la miseria por una parte cada vez más importante de la humanidad. Dice Sousa, es la repetición de nuevos fascismos transnacionales, públicos y privados, que bajo la apariencia de una democracia sin condiciones democráticas está creando un apartheid global. Es finalmente la repetición del agravamiento de los desequilibrios económicos, de la destrucción decisiva de la biodiversidad, de la degradación de los recursos que hasta ahora garantizaron la calidad de vida en la Tierra. Los grandes vencidos del proceso histórico capitalista, los trabajadores y los pueblos del tercer mundo, ya no creen en el progreso. ¿Por qué? Porque fue en su nombre que vieron degradarse sus condiciones y calidad de vida y sus perspectivas libertades. De este modo, el objetivo principal del proyecto educativo emancipador consiste en recuperar la capacidad de asombro y de indagación y orientarla hacia la confirmación de subjetividades inconformistas y rebeldes. Solo el pasado como opción y como conflicto es capaz de desestabilizar la repetición del presente. Maximizar esa desestabilización es la razón de ser de un proyecto educativo emancipador. Cuando hablamos de este proyecto educativo emancipador, es un proyecto de aprendizaje de conocimiento, generando conflicto, con el objetivo de producir a través de él imágenes, nuevos conocimientos y desestabilizaciones de los conflictos sociales en cuyo pasado las imágenes capaces de potenciar la indagación y la rebeldía llevaba al inconformismo para un tipo de subjetividad que somete a una herramienta hermenéutica de sospecha la repetición del presente, que rechaza el sufrimiento, la opresión y va más allá del resultado de opciones inexcusables. La educación para el inconformismo, dice en palabras de Sousa, debe ir más allá del inconformista. Por eso, el aula de clase tiene que transformarse en un campo de posibilidades de conocimiento dentro de los que hay que elegir. El objetivo último de esta educación transformadora es transformar la educación, convirtiéndola en el proceso de adquisición en el cual se aprende. Una educación que parte de los conflictos, de los conocimientos, buscará conducir los conflictos entre los sentidos comunes alternativos en los saberes prácticos. Y para cerrar, Sousa va a decir que esos saberes prácticos que solo aceptan lo que existe en la medida en que merece existir,
entre saberes prácticos que miran las decisiones desde su trasfondo y las convierten en consecuencias fatales, y saberes prácticos que miran las decisiones colocándose por encima de ellas y las convierte en inexcusables opciones humanas.